muy buenos días. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar sobre seguridad ISA y RAMS con nuestro expositor Víctor Rodríguez. Les voy a contar un poco de él. Él se ha desempeñado como inspector especialista en seguridad ferroviaria por más de 6 años en Trip Railland. Es ingeniero en comunicaciones electrónica del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en control y automatización. Y tiene una maestría en gestión de riesgos y seguridad funcional por RISTEC en el Reino Unido. Él es uno de nuestros principales técnicos ferroviarios que contamos aquí en México y el cual ahorita nos platicará sobre estos dos temas. Entonces, séanse bienvenidos y los dejo aquí con Víctor Rodríguez. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, a este primer webinar ISA RAM. Gracias por la presentación, Edgardo. Y bueno, pues hoy les vamos a platicar un poquito acerca de cómo se gestionan los parámetros RAM dentro de un proyecto ferroviario, así como la evaluación independiente de seguridad ISA. Y bueno, para entrar un poco en contexto, siempre me gusta mostrar este par de imágenes que muestran un poco la evolución de los sistemas en el transporte. Como pueden ver en la primera imagen, fue de 1863, el primer tren subterráneo del mundo en Londres. Ustedes pueden ver un tren, un material rodante descubierto en la parte superior, donde todas las personas están expuestas a la intemperie. Seguramente pues ese tren no alcanzaba a superar los 25, tal vez 30 kilómetros por hora. Y bueno, al día de hoy, la evolución, con toda esta evolución de los sistemas de transporte, pues hoy en día tenemos trenes que superan los 300 kilómetros por hora. Trenes mucho más complejos, tecnológicamente hablando. Y bueno, a raíz de esto, o toda esta evolución ha sido acompañada por Tube Railland desde hace ya 140 años, a través de la inspección de máquinas de vapor. Y bueno, hoy en día, a través de las evaluaciones independientes de seguridad que aplicamos a los sistemas ferroviarios. Pero esta evolución en el transporte, ¿en qué se refleja principalmente? Bueno, pues principalmente se refleja en una evolución tecnológica, en tecnología. Lo que veíamos como ejemplo en la lámina anterior, pues como ustedes pueden ver al día de hoy, tenemos evolución en hardware, en software, y juntos los dos con sistemas electromecánicos, eso va a aportar en gran medida a hacer un sistema complejo, lo cual debemos, de aquí nace la necesidad de tener que controlar esos parámetros RAM. Necesitamos saber cuál es la probabilidad de falla de algún componente, de algún sistema, justamente para poder prever en qué momento se debería dar un mantenimiento preventivo, qué hacer en caso de un mantenimiento correctivo, controlar los peligros asociados al sistema. Y bueno, entonces, ¿de dónde nace o dónde se establece finalmente la necesidad de homologar estos términos de RAMs o esta gestión de RAMs? Pues resulta que a través del Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica, CENELEC, es un comité establecido en el 73 en Bruselas, el cual se conforma por 34 países, la Unión Europea. Pues en el año 1999 se preocupó por emitir la primer versión de la norma que buscaba justamente cómo especificar y demostrar la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de los sistemas ferroviarios, para lo cual puso esta norma al alcance de organismos y la industria ferroviaria, pues es un procedimiento enfocado a poner en práctica justamente esta gestión de parámetros RAM. Para reforzar un poco esta parte de cómo se establece la norma, o para dar un claro ejemplo de si sirve o no establecer este tipo de normativas, como ejemplo les pongo un gráfico del RCCB, el cual es una organización Rail Safety and Standard Board, el cual a través de los años ellos han venido haciendo un registro
de accidentes de tren, los cuales pues tienen implicaciones catastróficas. Como ustedes pueden ver de la fecha en la que se establece una normativa para gestión RAM, de ahí la curva empieza a descender en el sentido de hacer una optimización en controlar los niveles de riesgos en cualquier sistema ferroviario, y finalmente eso se refleja en menos accidentes, que es lo que busca las autoridades ferroviarias, autoridades reguladoras de la seguridad, finalmente todos los involucrados dentro de un sistema ferroviario. En particular aquí en México, en la última década, pues ha comenzado a tomar gran relevancia la gestión del RAMS en proyectos ferroviarios de gran magnitud. Las personas que hoy nos acompañan y que están relacionadas o metidas en estos desarrollos ferroviarios de una u otra forma, no me dejarán mentir que al día de hoy en las licitaciones pues ya se solicita que se demuestre la gestión de RAM, que haya un evaluador independiente de seguridad que constate que efectivamente se han gestionado de manera apropiada. Y bueno, justamente este es el objetivo o la finalidad de poder contar o establecer este tipo de normativas. Y bueno, para entrar ahora sí en detalle en lo que es el famoso RAMS o estos 4 parámetros, de manera muy básica, pues lo que les puedo decir es, el RAMS pues viene definido de los parámetros Reliability, Availability, Maintainability and Safety, y lo mismo pueden encontrar ustedes aquí en Latinoamérica traducido al español como el FDMS, que es exactamente lo mismo. Pueden encontrar indistintamente ambos términos, RAMS o FDMS, que se van a referir a la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de los sistemas ferroviarios. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues finalmente lograr sistemas ferroviarios fiables y seguros que controlen sus niveles de riesgos relacionados a un peligro, y finalmente podamos tener la capacidad de controlar el nivel de riesgo asociado a personas que pueden morir en un accidente, a daños relevantes al sistema, daños a las personas, a los mantenedores o incluso al medio ambiente. ¿Quiénes son los que se involucran dentro de una gestión RAM? Bueno, pues los involucrados, como lo marca la propia normativa, es autoridad ferroviaria, la autoridad reguladora de la seguridad, la propia industria ferroviaria, operadores y mantenedores. Y bueno, para definir en una frase lo que es RAM, es una característica del sistema a corto, mediano o largo plazo, y se va a lograr a través de la aplicación de conceptos, métodos, herramientas y técnicas de ingeniería establecidos a través de un ciclo de vida que considera la 50-126 y está dada por 12 fases que vamos a platicar ahorita más adelante de ello. Entonces, ahora ya dentro de un proyecto, dentro ya de la propia gestión del RAM, ¿por qué necesitamos manejar por separado la parte de RAM y la parte de seguridad? Los que han tenido oportunidad de leer la norma, de conocerla, podrán darse cuenta que la norma separa ambos términos. Por un lado, necesitamos gestionar el RAM, y por un lado independiente, necesitamos gestionar la seguridad, por 2 razones principales. La primera de ellas es por la propia naturaleza de los fallos que analizamos en cada uno de ellos. El primero es que cualquier tipo de fallo que esté relacionado al propio sistema va a ser analizado a través de los propios parámetros RAM. Como por ejemplo, ustedes pueden estar en un tren y de repente se va la luz, se detiene el tren, hubo una avería, pero la seguridad de las personas no se ha puesto en riesgo. Simplemente hubo un fallo en el sistema y no fue un fallo peligroso, no fue algo que esté poniendo en entredicho la integridad de las personas. A diferencia de lo que se debe analizar en la parte de safety o de seguridad, que son los propios fallos peligrosos, como por ejemplo el alcance de un tren, el descarrilamiento de un tren, que mi tren se quede sin freno. Ese tipo de fallos son fallos peligrosos que van a llevar un tratamiento especial a través de análisis particulares de la parte de seguridad. Y el segundo término que resulta relevante en esta gestión RAM y el saber por qué se separan de alguna forma es la propia naturaleza de los requisitos. Los requisitos relacionados con el rendimiento, podemos estar hablando de una batería o de algún componente
que yo establezco que necesito tener cierto nivel de tiempo de vida útil contra un requisito de seguridad que es lo que se va a dedicar a analizar el propio safety de estos 4 parámetros. Los requisitos de seguridad son requisitos que van a establecerse derivados de un análisis de riesgos, derivado de un análisis particular para conocer qué medidas de mitigación yo voy a implementar en mi sistema y justamente poder hacer mi sistema seguro a través de ciertos niveles de integridad de seguridad que ahorita también vamos a platicar. Entonces, bueno, en esta lámina lo que yo quiero resaltar es finalmente la importancia o el por qué ambos o de estos parámetros deben de manejar por separado. Ahora, entrando un poco más en detalle, ya lo que son los propios parámetros de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, los factores que van a influir dentro de la fiabilidad en el sistema de un tren son principalmente los modos de fallo, la probabilidad de que estos fallos ocurran y el efecto que van a tener. Muchas veces se confunde el análisis de riesgos o los análisis particulares que se tienen que hacer en términos de fiabilidad con los que se deben hacer en términos de seguridad. Finalmente, parten de la misma base. La base de análisis de riesgos es la misma para ambos, para fiabilidad y para seguridad. Sin embargo, hay un punto en el que se separan y es cuando justamente identificamos a través de un análisis que un peligro puede resultar peligroso o puede poner en entredicho la seguridad de mi sistema. Lo que es la fiabilidad, pues es finalmente un sistema va a terminar siendo fiable o un producto va a terminar de ser 100% fiable cuando no lo utilice. Esto es decir, cuando mi tren está en el andén, está detenido, es 100% fiable. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo en funcionamiento sus componentes, no los estoy explotando. Y aquí cabe, me gustaría mencionar una frase célebre de Albert Einstein, en el cual dice que un barco es seguro cuando está en el muelle. Sin embargo, no fue diseñado para eso, no fue hecho para eso, fue para andar en el agua. Entonces es exactamente lo mismo. Necesitamos nosotros controlar los riesgos asociados a un modo de fallo. Sin embargo, estos niveles de riesgo nunca van a llegar a cero, jamás van a llegar a cero por tanto esfuerzo que nosotros realicemos en tratar de mitigar o de bajar el nivel de riesgo, nunca va a llegar a cero. Es por eso que entran aquí otro tipo de análisis para poder determinar cuándo es suficiente. Cuándo es suficiente y además aceptable para mi cliente o en este caso autoridad reguladora de la seguridad, el poder minimizar un nivel de riesgo. Por otro lado, los parámetros de disponibilidad pues están relacionados con la gestión, la operación y el mantenimiento. La disponibilidad pues finalmente es la capacidad del operador de mantener un nivel de sistema de transporte. En el momento en el que uno de mis parámetros como la fiabilidad falla, en el momento en el que un componente falla, en el momento en el que un tren se detiene, en ese momento estamos impactando directamente a la disponibilidad del sistema. En un sistema ferroviario que es diseñado desde cero y siempre se han tomado en cuenta los parámetros RAM, ustedes se darán cuenta que la disponibilidad es uno de los objetivos principales en la propia gestión de estos parámetros. Entonces, se establece o se deberá establecer un objetivo de disponibilidad, el cual puede ir según los requerimientos de la autoridad ferroviaria o del operador, que van a ser regularmente superiores al 98% de disponibilidad en un tiempo determinado. Los parámetros de mantenibilidad, bueno, pues aquí vamos a tener un parámetro que finalmente es mucho más, nos es más familiar porque es algo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo y que, bueno, ahorita llega a formar parte de estos 4 parámetros y se gestiona justamente con mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, detecciones, identificación y localización de los defectos. Sin embargo, estos parámetros anteriores como la fiabilidad, por ejemplo, va a aportar datos importantes a la mantenibilidad. Por ejemplo, si en un sistema particular yo tengo una tarjeta electrónica que tiene una vida útil de 5,000 horas,
Eso me va a aportar información relevante para yo poder hacer o establecer planes de mantenimiento preventivo y saber que esa tarjeta electrónica la necesito cambiar a ciertas horas antes de que, según la curva de la bañera, alcance el nivel de envejecimiento y haya una mayor probabilidad de fallo. El parámetro de seguridad, lo distinguimos o lo separamos de esos primeros 3 parámetros con esta línea punteada, y les comentaba que esta separación la toma en consideración la propia norma justamente porque son análisis particulares. Son análisis en donde realmente necesitamos asignar un nivel SIL para una función de seguridad, y todo esto derivado en esencia o en principio de un registro de peligros. Necesitamos conocer qué peligros involucran a mi sistema, de los posibles modos de fallo que tiene mi sistema, cuáles de esos fallos van a resultar peligrosos, que van a poner en entredicho la seguridad del usuario final o del sistema o del mantenedor. Y justamente ahí es donde está la separación con la parte del RAM. Se hacen análisis específicos para justamente identificar requisitos de seguridad, gestionar requisitos de seguridad, y justamente estos requisitos son los que van a prevalecer a lo largo de todo el ciclo de vida, y los que en este caso la persona que desarrolla actividades de verificación deberá constatar fase a fase del ciclo de vida que estos requisitos pues han sido cubiertos y se han seguido en cada una de las fases. Aquí en la parte de seguridad es donde se extienden, por así decirlo, o se derivan otras normas también de CENELEC, como por ejemplo la 50-128, es una norma particular para el tratamiento de seguridad de software. La 50-129 es una norma que nos establece, está principalmente orientada hacia la señalización ferroviaria, pero aquí es donde se establecen cómo hacer la gestión justamente de este tipo de fallos que comentábamos hace un momento, ¿no? De fallos peligrosos, cómo se hace finalmente la demostración también de la seguridad principal o particularmente en un sistema de señalización. Aquí puedo hacer el paréntesis relacionado a las normas que traíamos de versiones 1999 con la 50-126 o de 2003 de la 50-129, todavía resultaban un poco confusas para los expertos ferroviarios, porque pues decían, o sea, yo necesito gestionar en seguridad un sistema de energía, por decirlo, ¿no? Una vez que se empezaba a desarrollar las demostraciones y toda esta situación, decían, ahora tengo que establecer un caso de seguridad, pero el caso de seguridad se describía en la 50-129. Lo que decían los especialistas ferroviarios es, ¿y cómo voy a tomar yo una norma que es de señalización ferroviaria para saber cómo desarrollar el caso de seguridad si no estoy hablando de señalización? Yo quiero hablar de energía. Bueno, pues justamente este tipo de cosas pues ya se atendieron y fueron resueltas en las versiones vigentes de la norma. Si hablamos de la versión en inglés, es 2017 con la EN 50-126, y para el año 2018 sale la traducción oficial al español con la UNE. Entonces, esta normativa ya considera ahora sí cómo se integra un caso de seguridad para cualquier sistema ferroviario junto con la gestión de todos los parámetros. Incluso esta nueva versión pues ya menciona cómo se define un SIL, qué parámetros o características deben de ser tomados en consideración para poder establecer estos niveles a una función de seguridad. Incluso viene con mayor detalle la parte de análisis de riesgos. Ahora sí identifica lo que es la parte de probabilidad o de probabilidades o frecuencias con respecto al RAM y con respecto a la seguridad. Antes no lo mencionaba así. Entonces, bueno, vino a mitigar muchas dudas que existían en el mercado entre los expertos ferroviarios esta nueva versión de la norma. Y bueno, entre lo que es la fiabilidad y la seguridad, les comentaba, hay muchas veces que hay confusión, sí se relacionan en cierto momento. Sin embargo, la que va más a detalle es la parte de seguridad. Sin embargo, les decía, en esta relación que existe entre ambos parámetros, lo que nosotros vamos a estar analizando a través de la fiabilidad del sistema
son, les decía, los modos de fallo potenciales, la probabilidad de que estos fallos ocurran y también el efecto de cada fallo. Contra la parte de seguridad que nosotros necesitamos analizar a través de identificar primero qué peligros están relacionados al sistema, qué probabilidad hay de que ocurran estos peligros y además cuando ocurran, cuál va el accidente que van a ocasionar, qué es lo que espero yo. O sea, no es lo mismo tener un descarrilamiento de un tren de carga a tener un descarrilamiento de un tren de alta velocidad que lleva personas y va a 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, son este tipo de peligros particulares para cada tipo de sistema que vamos a estar analizando. Para la parte de fiabilidad, los métodos de análisis, bueno, pues vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son análisis de modo de fallos y sus efectos, más la criticidad, árboles de fallo, modelos de Markov. Todos estos análisis van a aportar o nos van a ayudar a poder hacer esa identificación o poder demostrar que estamos alcanzando incluso un nivel de THR que tenemos como objetivo. Y para distinguir o también tratar de entender un poco de qué es la fiabilidad, bueno, pues es la capacidad para funcionar de un sistema de forma correcta en un periodo de tiempo. En la imagen ustedes pueden ver que de un tiempo determinado entre T1 y T2, vamos a conocer o vamos a determinar como fiabilidad cuando el sistema funciona en todo este periodo de tiempo sin fallos. ¿Sí? Les comentaba hace un momento que si yo tuviera un fallo dentro de entre T1 y T2, eso directamente le va a impactar a la disponibilidad tema. ¿Por qué? La disponibilidad está definida como la capacidad que tiene un elemento de hallarse en situación de realizar una función requerida en cierto momento. Pongo como ejemplo un sistema de ventilación mayor. Sistema de ventilación no está funcionando las 24 horas. Si ese sistema de ventilación está configurado como extracción de humo en caso de incendios, bueno, imagínense cada cuándo lo voy a utilizar. Entonces, si se requiere de su utilización o de su activación una vez cada, no sé, 3 años, cada 5 años, aquí resulta relevante que sepamos y tengamos bien definido la parte de disponibilidad. Yo necesito que el sistema esté disponible al momento en el que yo lo utilizo. En este caso, el sensor detecta humo, manda la señal al PLC y detona la señal para que los ventiladores se activen. Un poco más acerca de la disponibilidad, de manera muy general, pues es que la disponibilidad está determinada por el tiempo promedio entre fallas. Esto dividido entre el tiempo promedio entre fallas más el tiempo promedio que nos va a tomar la reparación. Ustedes pueden ver en la imagen que venimos de un sistema operativo, venimos de un sistema completamente operativo, se presenta un fallo y a partir de que se presente el fallo, varios parámetros van a empezar a tomar ahí juego en poder mover el tiempo que me voy a tardar en tener disponible otra vez mi sistema. Estos parámetros que se van a empezar a mover, pues son finalmente el tiempo en que me voy a tardar en detectar la avería, el retraso administrativo, el retraso logístico, el retraso técnico y el tiempo que me voy a tardar todavía en reparar hasta que mi sistema nuevamente está disponible y operable. A partir de ese momento, bueno, nosotros corremos otra vez el ciclo e iniciamos otra vez con una operación normal del sistema. Pero bueno, finalmente todos estos parámetros en conjunto se les conoce como el mean time to repair, el tiempo que me voy a tardar en reparar el sistema, y eso directamente me va a impactar a la disponibilidad. Es importante resaltar o destacar que aun y cuando nosotros gestionamos de manera separada la parte de RAM de la de seguridad, finalmente nosotros nos vamos a enfocar hacia un mismo ciclo de vida. El ciclo de vida que considera la 50126 en su versión más reciente 2017, considera 12 fases en su ciclo de vida. Bueno, pues si nosotros hablamos de gestión RAM, necesito correr todo el ciclo de vida al igual que si estoy hablando de seguridad. Regularmente en las organizaciones de seguridad de las empresas, de quienes son la industria ferroviaria, quienes tienen que demostrar que sus sistemas son seguros,
se corren o tienen dos equipos independientes, una parte quien gestiona la parte del RAM y otros quienes gestionan la parte de seguridad para hacer esos análisis específicos. Pero aquí lo que quiero resaltar, pues, es que finalmente se toma el mismo ciclo de vida para ambos casos. Finalmente va a haber documentación de análisis que van a terminar siendo un insumo de la parte de seguridad. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que se está haciendo un análisis de seguridad, vamos a ir a tomar algunas evidencias del RAM, principalmente con enfoque como evaluador de seguridad, para ir a constatar de que efectivamente se desarrollaron esas actividades. Entonces, en relación a lo que es la gestión de estos parámetros, de manera general les puedo comentar que se necesita aplicar este ciclo de vida. En la medida en la que se aplique de manera correcta y siguiendo puntualmente los requerimientos normativos, pues finalmente nosotros vamos a tener un sistema fiable, disponible y seguro, mantenible también, ¿no? Pero finalmente ya cuando todos los proveedores, la industria ferroviaria, se dedica a hacer las demostraciones de seguridad, a generar todas esas evidencias que marca la 50126, pues todas esas evidencias van a formar parte del famoso caso de seguridad que se entrega entre la salida de la fase 9 y fase 10 para poder aceptar el sistema. Y la autoridad ferroviaria o la autoridad reguladora, quienes son las personas que autorizan que el sistema entre en funcionamiento, pues necesitan tomar una decisión, necesitan tomar la decisión de si puede ya operarse el sistema o no. Y de aquí nace la necesidad de tener un evaluador independiente de seguridad. Este evaluador independiente lo que va a venir a dar es la tranquilidad a la autoridad ferroviaria y tener una opinión independiente de si encuentra seguro el sistema o no. Y de aquí nace mi segundo tema a abordar en esta presentación, acerca de lo que es la propia evaluación independiente de seguridad. Bueno, la evaluación independiente de seguridad, lo que les puedo comentar es, como tal, la evaluación se describe en la propia norma como el proceso de análisis para determinar si la autoridad de diseño y el validador han conseguido un producto que satisface los requisitos especificados. Por otra parte, la seguridad es la ausencia de niveles de riesgo inaceptables. ¿Ok? Entonces, en conjunto, estos dos parámetros, lo que están buscando es, les decía, dar una opinión a esa autoridad ferroviaria o a esa autoridad reguladora de la seguridad de cómo se encuentra el sistema, de si todos los requisitos que están plasmados en la normativa de seguridad fueron gestionados de manera adecuada, fueron tomados en cuenta, fueron demostrados además de forma correcta. Y entonces, en este momento, el evaluador independiente de seguridad puede aportar una opinión de valor e independiente a esa persona o a ese ente que va a dar pues finalmente la autorización de entrar en operación. Estoy tocando los temas muy general. Sin embargo, bueno, vale la pena hacer mención que en Tube Ryland pues tenemos una cartera de servicios, una cartera de cursos a través de la cual pueden ustedes tener acceso a la explicación detallada de cada uno de los parámetros, de cada fase del ciclo de vida y sus actividades. Y bueno, la parte continuando con la parte de ISA, ¿quiénes son los entes que pueden realizar este tipo de actividades en México y en en cualquier parte del mundo? Estas actividades vienen descritas o vienen fundadas a través voy a hablar específicamente de México, desde la parte de Secretaría de Economía con la Ley de Infraestructura de Calidad, pues dice, obliga a que cuando se van a hacer actividades de inspección, se necesita tener una unidad de inspección acreditada a través de la norma ISO 17020-2012 y para la cual pues existen diferentes tipos o niveles de independencia. Bueno, Tube Ryland tiene acreditaciones locales y globales.
Estas acreditaciones son regularmente para un evaluador independiente de seguridad, son del tipo A. Ustedes van a ver ahorita el por qué se requiere un tipo A. Como tal, la norma, la 17020, determina que una unidad de inspección tipo A realiza verificaciones de tercera parte, o sea, completamente independientes al diseño. A diferencia de una unidad de verificación tipo B, que realiza verificaciones de segunda o primera parte, sin embargo, siempre son parte de quien está haciendo el diseño. No puede hacer verificaciones al externo de su empresa, por así decirlo. Es una unidad de inspección interna de esa empresa y se va a dedicar a hacer inspecciones con cierto nivel de independencia, pero solamente para su organización. Y la tipo C realiza verificaciones de segunda y o primera parte, pero identificable, pero no necesariamente separada del diseño. La tipo C sí puede hacer inspecciones fuera de su organización. Sin embargo, el nivel de independencia que asegura esta tipo C, pues es de menor medida, en menor medida que la tipo A, porque finalmente puede tener opiniones y puede involucrarse en el diseño de cierta forma. Ahora, ¿por qué tener una unidad de verificación tipo A? ¿O por qué la unidad de inspección tipo A termina siendo la adecuada para poder desarrollar actividades de evaluación de seguridad? Eh, Traigo un extracto de la norma a través de la 50126, donde define las funciones del evaluador independiente de seguridad. Las responsabilidades que marca, la primera es, lo voy a leer textual y dice, cuando se le encargue una evaluación independiente de seguridad, deberá garantizar que no se intervenga ni directa ni como representante autorizado en el diseño, fabricación, construcción, comercialización, funcionamiento o mantenimiento del sistema objeto de evaluación independiente. Entonces, si lo que me está pidiendo de entrada la norma es que yo asegure una independencia completa con el diseño, la única unidad de inspección que tengo yo para cumplir con este requerimiento es la tipo A. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis y resaltar que técnicamente las tres pueden ser completamente competentes. Sin embargo, en la parte de independencia, pues bueno, las vamos a diferenciar por estos tres tipos A, B y C que marca la 17020 y para la cual son acreditadas. Steve Ryland, para hacer evaluaciones de seguridad independiente, tenemos del tipo A, acreditación local para realizar evaluaciones independientes de seguridad en México. Y tenemos finalmente el respaldo de nuestra matriz en Alemania, la cual también es 17020 tipo A. Un parámetro que también puede aportar a esta independencia requerida, como lo marca la propia norma 50129, se deben establecer organizaciones de seguridad dentro de nuestros sistemas. De los sistemas necesitamos definir una organización de seguridad según el nivel SIL que está buscando nuestro sistema. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en esa norma 50129 es que tienen tres tipos de diferentes organizaciones de seguridad que son propuestas por la 50129 y dice que si ustedes tienen un sistema que necesitan forzosamente cumplir un SIL 1 o SIL 2, el Project Manager o el director de proyecto puede estar a cargo del diseñador, verificador y validador. Sin embargo, cuando ustedes requieren un nivel de integridad de seguridad, cumplir este nivel de integridad de seguridad más alto como un SIL 3 o un SIL 4, lo que ustedes pueden ver en la figura es que el verificador y el validador, principalmente el validador, va a terminar siendo independiente del director del proyecto o del gerente de proyecto. Esto con miras a también respetar cierta independencia dentro de las actividades de demostración de seguridad. Y fuera de estas organizaciones de seguridad que pueden ser aportadas por la industria ferroviaria, siempre se va a encontrar de manera independiente la ISA. La ISA va a estar de forma fuera de estas organizaciones, justamente cumpliendo con la independencia que les comentaba hace un momento de la 17020 y aplicando estas evaluaciones o inspecciones de tercera parte.
Para poder desarrollar actividades de evaluación de seguridad, la norma prevé ciertos roles y responsabilidades, entre ellos la autoridad reguladora de la seguridad, la autoridad ferroviaria y la industria ferroviaria. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos dentro de una gestión de seguridad? Bueno, pues la autoridad ferroviaria es el organismo que tiene la responsabilidad global del funcionamiento del sistema. La autoridad reguladora de la seguridad es el organismo responsable de fijar o acordar para un sistema ferroviario los requisitos de seguridad y finalmente garantizar de que estos se cumplan. Y la industria ferroviaria, pues es el responsable de demostrar el cumplimiento de la seguridad del subsistema que se trate, señalización, material rodante, energía, vía. De manera independiente, nuevamente, vamos a tener a la ISA que va a interactuar con estos roles, que juegan un papel importante dentro de un proyecto y que finalmente pues va a aportar esa opinión independiente al final a través de un informe de evaluación de seguridad. Ahora bien, les comentaba, dentro de este ciclo de vida, dentro de lo que es el ciclo de vida de estas 12 fases, regularmente la evaluación independiente de seguridad se da desde la fase 1, que es el concepto, hasta la fase 10. Esto es lo que se considera dentro del alcance de una evaluación independiente de seguridad. ¿Por qué? Porque es una evaluación que va a tomar como base o va a iniciar desde una vez se tiene la idea de qué se quiere hacer. Queremos hacer un sistema de metro, un tranvía, un tren de cercanías. Esa parte se define en la parte de conceptos y va a concluir con la aceptación del sistema y entregándolo al operador para que puedan correr las siguientes fases, que es la 11 y la 12, que es la explotación, mantenimiento y control del rendimiento del sistema, y finalmente la retirada del servicio. Pero finalmente, las etapas en las que se va a involucrar o las que va a ver a detalle el evaluador de seguridad es de la 1 a la 10. Les decía, en la fase de concepto, pues es finalmente definir el sistema, con qué características lo quiero construir, qué velocidades va a alcanzar. En la fase 2, pues es definir política de seguridad, empieza la norma aquí a establecer ciertos candados, ciertos requisitos que se deben cumplir de manera particular. Y la fase 3, en esta voy a ahondar un poco más, porque creo que es muy importante el que conozcan qué se hace dentro de una fase 3. Dentro de la fase 3, que resulta ser una de las más relevantes dentro del ciclo de vida, lo que hacemos es la gestión del riesgo, el análisis y valoración del riesgo. Ese análisis y valoración del riesgo, el primer objetivo pues es identificar peligros. Estos peligros pueden identificarse a través de la propia normativa, lluvia de ideas, proyectos similares, y van a estar relacionados al funcionamiento normal del sistema, condiciones defectuosas, del funcionamiento de emergencias del sistema, el uso incorrecto, etc. Una vez que tenemos ya identificados estos peligros, entonces se someten a un análisis de riesgos. Se deben someter a un análisis de riesgos para poder determinar cuál es el riesgo inherente o riesgo inicial que tiene cada uno de estos peligros o la probabilidad que tiene cada uno de estos peligros en suceder. Una vez que tenemos identificado cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos peligros y se le va a conocer como riesgo inherente, el análisis que sigue es identificar y plasmar las medidas de mitigación o requisitos de seguridad que me van a aportar y me van a ayudar a disminuir ese nivel de riesgo. Una vez que están implementados o están estipulados estas medidas de mitigación, se hace nuevamente una corrida, una reevaluación del riesgo y lo que vamos a obtener al final pues es un riesgo residual. Entonces lo que debemos de ver entre ambos, riesgo inherente y riesgo residual, es qué tan efectivo fui para reducir el nivel de riesgo con las medidas de mitigación que yo estoy proponiendo o que pienso implementar en el diseño. Para ello, la norma prevé herramientas, como por ejemplo ya determina las tablas de la frecuencia que se pueden utilizar para determinar el riesgo inherente, frecuencia, gravedad, si lo quieren ver enfocado hacia la parte de RAM o lo quieren ver enfocado a la parte de seguridad. También lo que es la categoría de la aceptación del riesgo, en qué categoría se va a identificar o a dividir.
entre categorías intolerables, no deseables, tolerables. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto identificado, podemos aplicar la propia matriz que viene propuesta por la parte de la norma, y lo que necesitamos pues finalmente es cruzar o cuadrar la frecuencia de la ocurrencia de este peligro contra la gravedad. Y con eso nosotros nos vamos a dar cuenta si ese peligro en particular es tolerable, es no deseable o es intolerable. O sea, y aquí cuando es tolerable, bueno, pues probablemente no necesitemos hacer o tomar mayores medidas de mitigación o acciones adicionales. A diferencia de cuando es un no deseable, el no deseable podrá ser admitido por la autoridad ferroviaria solamente a través de algún escrito o con la autorización de que está aceptando ese nivel de riesgo. Y el intolerable, pues vamos a caer en que necesitamos disminuirlo. Forzosamente se necesita disminuir ese nivel de riesgo. Estos ciclos de vida, regularmente, si hablamos de un proyecto completo, como una línea de tren nueva, que considera subsistemas como señalización, material rodante, todos los subsistemas que involucran una línea de tren, siempre vamos a tener un ciclo de vida global. Este ciclo de vida global lo vamos a correr o lo vamos a conocer como el ciclo de vida principal a nivel sistema. Una vez que se definió el concepto de qué tipo de línea de tren quiero, defino el sistema, hago mi primer análisis de riesgos, defino mis requisitos y empiezo a distribuirlos en la fase 5 en requisitos por subsistema, en ese momento se van a empezar a derivar tantos ciclos de vida o subciclos de vida como especialidades tenga. Va a haber uno para la señalización, para el material rodante, para la vía, para la energía, y cuando se derivan estos ciclos, estos subciclos de vida, el objetivo es que exista un caso de seguridad por cada uno de los subsistemas que demuestre que efectivamente ha sido gestionado de forma correcta y se han cumplido los requisitos de seguridad. Entonces, se van a unir nuevamente en la parte de integración. Es muy importante tener a este integrador del sistema porque finalmente es el responsable de integrar y de asegurar que las interfaces entre cada subsistema están siendo cubiertas. Ok, estoy por concluir. Sin embargo, les quería comentar, si existen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y ahorita en cuanto termine, le damos atención a cada una, por favor. Y bueno, de todo esto que les estoy platicando, finalmente el evaluador de seguridad, ¿cómo lleva la actividad? ¿Cómo desarrolla la actividad para poder constatar que efectivamente todos esos requisitos normativos han sido cumplidos? Bueno, la metodología que tiene Tube Rayland y lo que finalmente ha sido exitoso para la empresa, les comentaba desde hace ya bastantes años, ha sido tener bases de datos robustas que están concentradas en Alemania, a través de las cuales nosotros podemos gestionar de manera muy particular cada uno de los proyectos, enviándonos alertas de qué documentación es la que no se ha presentado, qué documentación está haciendo falta, qué evidencias presentan todavía desviaciones a la normativa. Y una vez con esta gestión, pues nosotros lo reflejamos a través de notas de inspección, de informes de evaluación, de reportes de auditoría. Las actividades pilares para una evaluación de seguridad, Tube Rayland toma 3, lo que son inspecciones documentales, las propias inspecciones de documentos que marca la 50-126, que para la parte de seguridad van a ser plan de seguridad, análisis de riesgos, plan de verificación y validación, definición de requisitos, etcétera. Cada documento se somete a una inspección de un experto de Tube Rayland y se genera un documento formal, que es una nota de inspección, a través de la cual se le da aviso al diseñador o al cliente de cómo se encuentra el sistema, si se identificaron desviaciones conforme a la norma y qué tipo de desviación se encontró,
podemos definir desviaciones severas cuando están completamente desorientadas de la norma y que pueden tener un impacto al diseño y que van a resultar o pueden resultar en un cambio al diseño, hasta hallazgos menores o formales de formatos, de documentos, etcétera. El segundo pilar que nosotros tomamos como para la evaluación de seguridad es la realización o la ejecución de auditorías. Nosotros a través del ciclo de vida desarrollamos una primera auditoría a la salida de la fase 3 con miras a poder conocer o auditar cómo se encuentra el sistema de gestión de calidad y seguridad. La segunda auditoría se da en la fase de diseño para poder constatar cómo se han gestionado los requisitos de seguridad que se identificaron en fase 4, cómo han sido seguidos, cómo se distribuyeron a través de los subsistemas y finalmente comprobar que efectivamente esos requisitos de seguridad están integrados en el diseño. Una vez integrados en el diseño, se puede empezar a trabajar con un caso de seguridad provisional, lo maneja la norma como no obligatorio. Sin embargo, desde la fase 6 ustedes podrían empezar a manejar su caso de seguridad. Y el último pilar sobre el cual trabaja Tube Ryland la evaluación de seguridad es la propia testificación de pruebas. La testificación de pruebas más importante para una evaluación de seguridad es la que se da en fase 9. En la fase 9 lo que hacemos es testificar que esos requisitos de seguridad que se habían identificado en fases anteriores, en particular la fase 4, se puedan validar a través de pruebas, se puedan validar y saber y conocer y finalmente nosotros testificar que ese requisito de seguridad está cubierto a través de una prueba. Una vez que se desarrollaron todas estas actividades, nosotros cerramos la evaluación de seguridad con un informe final de seguridad por especialidad y por la línea completa, y también a través de una acta de inspección que es obligatorio requisito por la parte de norma 17020. En esta acta de inspección lo que nosotros entregamos es el estado actual o el estado en el que está concluyendo la evaluación de seguridad con todos los hallazgos, si quedaron hallazgos abiertos, y se le dan un tiempo límite al cliente para poder, o al diseñador para poder atender todos estos hallazgos. Si no se logran atender en el tiempo que ha sido determinado, bueno, pues finalmente eso quiere decir que no se logró una certificación, no se logró una demostración puntual de cada requisito de la norma, y el entregable pues será ese, la propia acta de inspección. A diferencia de si se lograron cerrar el 100% de requisitos, el 100% de hallazgos, entonces nosotros damos paso a la elaboración de un dictamen de seguridad o de un certificado. Es indistinto, es exactamente lo mismo. Y bueno, finalmente, cuando nosotros emitimos ese dictamen de seguridad o ese certificado, bueno, pues ya es cuando vamos a la línea, se pone una placa, que este sistema ha sido evaluado, certificado por Tube Ryland. Lo pueden ver en los teleféricos, en el teleférico de Catepec, en el de Iztapalapa que se acaba de inaugurar. Pero bueno, entonces, como les decía, al final estas actividades que toma en consideración la ISA, como ustedes pueden ver, son completamente independientes de aspectos de diseño. Entonces, una vez que nosotros le decimos a la unidad ferroviaria, mira, aquí te entrego el informe final de seguridad, se presentaron o siguen abiertas estas desviaciones, pues ya es responsabilidad de la autoridad ferroviaria pues tomar la decisión. Entras en operación con un sistema que no ha sido completamente demostrado en seguridad, o tomar la decisión de detener el proyecto y finalmente hasta que quede demostrados el 100% de hallazgos y cerrados. ¿Para qué? Para que finalmente tenga la tranquilidad de poder, pues finalmente dar ese banderazo de salida. Pues finalmente eso es lo que tenía yo previsto para esta presentación. Como ustedes pueden ver, es muy básico, es prácticamente el concepto, es la base de cómo se debe gestionar esos parámetros RAMS y finalmente cómo se terminan evaluando a través de un organismo independiente de tercera parte. Y bueno, pues me mantengo a sus órdenes. Vamos a leer si hay preguntas.
las atendemos una a una. Ok. Víctor, sí tenemos preguntas. Tenemos aquí la primera de parte de Manuel Pérez Jiménez. Él pregunta, ¿cuál fue la fase 4? Ah, ok. Me regreso en la presentación. Permítanme un segundo. Ok, entonces en la fase 4, ¿qué se hace? Una vez que venimos del análisis de riesgos, de la definición de cada peligro en un sistema en particular, si hablamos de un sistema completo, de una línea de tren, se van a analizar todos los peligros que involucran a una línea. Si hablamos de un sistema en particular, bueno, si hablamos, por ejemplo, de un sistema de señalización, bueno, pues serán los peligros que estén relacionados a mi sistema. Y finalmente, les decía, el objetivo de esta fase 3 es identificar el riesgo inherente, el riesgo residual y plasmar en esa parte media para poder definir entre riesgo inherente y riesgo residual esa medida de mitigación que va a terminar convirtiéndose en un requisito de seguridad. La fase 4 es justamente extraer de este análisis de riesgos los requisitos de seguridad y especificarlos a nivel sistema. Hay un documento particular en la fase 4 que se entrega a la evaluadora de seguridad y que finalmente va a formar parte de evidencia del caso de seguridad, que es el establecimiento de requisitos. Lo que va a hacer es ya definir de manera puntual cuáles son los requisitos de seguridad para mi sistema completo, para poder dar paso a la fase 5 y ahora de ese 100% de requisitos que yo definí en la fase 4, poderlos distribuir a cada uno de los subsistemas. Ok. Tenemos otra pregunta aquí por parte de Genghis Toledo. Dice, ¿qué nos puede comentar sobre la obligatoriedad legal en América Latina y en especial en México de cumplir con la normatividad europea CENELEC, que sabemos tiene equivalentes IS? Ok. Sí, Genghis, lo que te puedo comentar aquí es, bueno, como todos sabemos, en México todavía no existe una legislación que obligue a aplicar cierta normativa de gestión de seguridad y de RAM. Esto se ejecuta como una buena práctica. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, los proveedores, la mayoría de proveedores, por ejemplo, de material rodante de señalización, pues vienen de Europa. Ellos ya tienen esa forma de trabajo, esas demostraciones de seguridad disponibles. Y para hacerlo obligatorio aquí en México, la autoridad ferroviaria lo que ha hecho es hacerlo obligatorio a través de sus propias licitaciones. Una vez que te piden que un sistema se demuestre y se especifique conforme a 126, 8 y 9, en ese momento se vuelve obligatorio para el proveedor. Sin embargo, bueno, yo tengo conocimiento de que ya la ARTF, por ejemplo, está trabajando fuerte en esta parte para poder ya establecer normativas o regulaciones a nivel local para que se hagan obligatorias en el futuro y no te obliguen a través de una licitación. Ok, muchas gracias. Otra más es para un proyecto de tren mexicano entre las ciudades A y B. ¿Quién es el responsable del cumplimiento de la EN 50-126? ¿El explotador, el gobierno, el desarrollador, que normalmente son varios consorcios, o quiénes? No estoy seguro si entendí mi pregunta. La pregunta está orientada hacia qué tipo, hacia si es del tipo A o B, orientado hacia la 17020. Eh, Bien, te la vuelvo a repetir. a ver, sí, Para un por favor. proyecto de tren mexicano entre las ciudades A y B, Ah, ok. Ok. ¿quién es el responsable del cumplimiento de la norma EN 50-126? Ah, ok. Pues finalmente todos, o sea, todos están obligados a cumplirla. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema, si empieza en una ciudad A y termina en una ciudad B,
no podemos dejar en responsabilidad solamente de una parte o de la parte A, y la parte A es segura y la parte B no es segura. Finalmente terminan siendo todos responsables, es un sistema, lo vemos en su conjunto, lo vemos como un solo sistema, y todos los que participen en él, como veíamos en una de las láminas, en los actores o los diferentes roles en estos sistemas, pues terminan siendo todos responsables, desde la autoridad ferroviaria, la autoridad reguladora de la seguridad, la propia industria ferroviaria, que independientemente de si cruza de un país a otro, bueno, hay temas de interoperabilidad, pues si cruza de un estado a otro, todos deben de ser responsables de su cumplimiento. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo convive el cumplimiento de esta norma EN con la normativa de Estados Unidos? ¿Son excluyentes o complementarias? Ok, son complementarias. Son complementarias. De hecho, la norma, lo voy a decir así, la norma madre de seguridad funcional es la 61508. Esa norma es una norma genérica de seguridad. Ustedes pueden gestionar el riesgo con la 61508 para cualquier tipo de sistema, llámese automotriz, ferroviario, aeroespacial, incluso el tipo de sistemas que ustedes gusten y manden, lo pueden gestionar con 61508. Sin embargo, esta norma es una norma genérica. Lo que hizo en este caso CENELEC es tomar muchas de las cosas que vienen de esta 61508 y tropicalizarlo o aplicarlo hacia la parte ferroviaria. Entonces, por eso que cuando hablamos de sistemas ferroviarios, regularmente se aplica CENELEC 50126 porque están particularizadas hacia sistemas ferroviarios. Okay. Y finalmente cada subsistema también convive con normas. O sea, por ejemplo, si hablamos de un sistema de señalización CBTC, tenemos la IEEE 1474, que es donde se define la propia funcionalidad del sistema CBTC, y también hay normas europeas que nos hablan de, por ejemplo, el 62297 de requisitos según el nivel de automatismo que tenga mi sistema. Uh-huh. Muy bien. Otra pregunta más aquí. Dicen, Manuel Pérez, ¿quién los valora a ustedes para una certificación ISA? Ok, sí, claro que sí, con gusto. Bueno, quien a nosotros nos evalúa, por así decirlo, si me permiten la expresión, voy a regresarme a esta lámina. Nosotros, como evaluadores de seguridad, nosotros también estamos sujetos a una auditoría independiente por parte de la entidad de acreditación que nos otorga la acreditación para poder desarrollar actividades como unidad de inspección, es la propia EMA aquí en México, y esta entidad de acreditación nos audita año con año en dos sentidos. El primero de ellos en la parte de cumplimiento de 17020. ¿Cómo cumples con tu independencia? ¿Cómo aseguras la imparcialidad? ¿Cómo gestionas a tu personal? Toda una serie de requisitos que tiene la 17020. Eso por parte de gestión 17020, pero también tenemos una auditoría por parte de un experto técnico. Este experto técnico es experto en evaluaciones de seguridad, es un ingeniero, hasta ahorita nos ha tocado siempre el mismo, es un ingeniero europeo, y él lo que hace es constatar la competencia de la gente a través de una auditoría. Eso por parte de la EMA, de quien nos aporta o quien nos otorga la acreditación. Sin embargo, nosotros también estamos sujetos a auditorías, a exámenes por parte de nuestra matriz. En la matriz que es TÜV en Alemania, allá se tiene también una matriz de competencia porque también existe una acreditación 17020. Entonces, por ejemplo, yo les pongo mi caso particular. Yo soy especialista en señalización y yo necesito también cumplir con todos los requisitos que me pone o que me marcan en la matriz de competencia de Alemania. Finalmente, son globales y son los que van a aplicar para Alemania, los que aplican para México. No quiere decir que sean menos competentes la gente que tenemos local. Todos terminan cumpliendo con la competencia necesaria, sea para la acreditación mexicana o sea para la acreditación alemana. Ok, muchas gracias. Tenemos una más. ¿Nos podrías compartir, por favor, cuáles fueron los tres proyectos de RAMS de mayor envergadura en los que participaste, país y sistemas,
y tiempo de desarrollo? Ok, claro que sí, con gusto. Bueno, yo he participado, he tenido la fortuna de participar en proyectos como por ejemplo el de Copenhague, el metro de Copenhague que se concluyó el año pasado. También he participado en el proyecto de Riad, ese estoy actualmente participando en Riad Línea 3. He participado parcialmente también en el proyecto de Tesalónica, Grecia. Estoy en el tren interurbano México-Toluca como responsable de la parte de ISA para la parte de señalización. Este, y actualmente me estoy integrando también a la evaluación de seguridad para un nuevo proyecto, es un monorriel en Brasil. Todos ellos enfocados hacia la parte de ATC, CBTC, ya que mi especialidad es la señalización ferroviaria. Los tiempos pues son distintos. Hay proyectos que duran mucho tiempo, más de 5 años. Hay proyectos que son mucho más cortos. No tengo específica, no recuerdo ahorita específicamente el dato de cuánto ha durado cada uno. Sin embargo, hay proyectos en los que yo estoy participando desde mi ingreso a Tube Rail. Ok, tenemos mucho más preguntas. Vamos a ver si podemos hacer un poco más breves. ¿Qué educación se necesita para ser evaluador? Ok, para ser evaluador de seguridad, en principio, pues se necesita tener el perfil de ingeniero eléctrico, electrónico. Con esto, esa es la base finalmente de la formación, es la base de la formación adicional a ello, la especialidad pues se va tomando ya justamente en el desarrollo de las propias actividades. Lo que yo les puedo decir es, como yo me he formado, entré a ver la parte de telecomunicaciones de un tren y posterior a ello me empezaron a dotar de una serie de capacitaciones, de cursos enfocados ya hacia la parte de RAM. No existe una carrera, bueno, hasta donde yo sé, no existe una carrera donde puedan hacerse ingenieros en seguridad o ingenieros en RAM. Son diplomados, son maestrías que se van tomando adicional a su formación base. Lo que también me gustaría comentar aquí en el foro es, en México, les decía, desde hace una década, tal vez un poco más, ha venido tomando mayor relevancia la parte de RAM y hoy en día vemos que en todos los proyectos ya se habla de RAM. La gente que tenemos local es muy poca, de verdad, es todavía muy poca. Hay grandes oportunidades para los ingenieros y si nos están escuchando ingenieros o que están a punto de egresar de las universidades de ingeniería, es una excelente oportunidad para empezarse a formar en sistemas ferroviarios porque creo que va a ser una buena oportunidad laboral en el corto plazo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo toma acreditar una empresa o una persona y si esto es obligatorio para quien hace evaluaciones? Ok. El primer tema es sí es obligatorio. Una vez que nosotros ofrecemos una evaluación independiente de seguridad, necesita estar sustentada en algo. Y ese sustento es a través de una acreditación. Si se desarrolla una evaluación de seguridad sin acreditación, bueno, se estaría incurriendo en una falta. Finalmente, la acreditación puede venir de nuestra casa matriz o una acreditación local cuando exista, pero sí es necesario y requisito tenerla para desarrollar estas actividades. ¿Cuánto tiempo toma en acreditar una unidad de inspección? Pues yo les diría, yo creo que es pues qué tanto empeño se le ponga para desarrollar toda la documentación. Al final montas un sistema de gestión en tu empresa que finalmente si ya tiene, como Tube Rayland, tenemos muchas unidades de inspección en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Entonces, finalmente, en este sentido, pues el camino está dado, ¿no? Solamente se enfoca hacia la parte, en este caso fue, de evaluaciones de seguridad para sistemas ferroviarios. Pues, puede tomarte desde 6 meses hasta años, depende de la experiencia que se tenga en este tipo de labores, hasta pues qué tanto tiempo se le dedique a establecer toda la documentación que requiere la EMA para poder montar esta unidad de inspección. Ok, otra pregunta es,
¿Qué diferencia hay entre evaluación independiente y certificación? Ok, la evaluación independiente es el proceso para llegar a una certificación. La evaluación independiente es una serie de actividades, es la aplicación de una metodología de inspección para constatar que los requisitos normativos están siendo cumplidos o cubiertos por la contratista, por quien está demostrando la seguridad. La certificación, vamos a llamarlo así, es tu premio por haber demostrado de manera correcta la seguridad a lo largo del ciclo de vida y llegaste a la fase 10 sin hallazgos abiertos. Ahí se da paso a la certificación. Otra más. ¿Qué empresas en México están acreditadas tipo A? En tipo A, hasta donde yo sé, es solamente Tube Rayland para sistemas ferroviarios, para evaluaciones independientes de seguridad. Ok. Pregunta, ¿quiénes deben demostrar la seguridad? Quien demuestra la seguridad es la industria ferroviaria. La industria ferroviaria, al proveer sistemas de tipo señalización, material rodante, ellos están obligados a demostrar que sus sistemas son seguros. ¿Quiénes les marcan los parámetros o en este caso el nivel de tolerabilidad al riesgo que van a aceptar? Pues en este caso termina siendo la autoridad reguladora de la seguridad. Pero quien tiene la obligación de demostrar que ha llegado y que ha controlado todos los riesgos de su sistema es la industria ferroviaria. Ok. Otra pregunta por parte de David Roberto Díaz González. ¿Qué tipos de TIC se utilizan para la seguridad y mantenimiento de proyectos ferroviarios? Discúlpame si no te alcancé a escuchar, Edgardo. ¿Sí? ¿Me puedes repetir? ¿Sí? ¿Qué tipos de TIC o TIC se utilizan para la seguridad, fiabilidad y mantenimiento de proyectos ferroviarios? Ok. ¿Qué tipos de tecnologías de la información se ¿Mm? utilizan? Bueno, pues yo creo que depende pues de qué especialidad estemos hablando. Finalmente, cada proveedor aplica los sistemas de gestión que cree más apropiados para poder demostrar la seguridad. Al día de hoy, en Europa, les decía, esto ya viene de más de 20 años y ya tienen procedimientos perfectamente establecidos, tienen herramientas. Hay herramientas, por ejemplo, una de las herramientas principales que utilizan para demostrar la gestión de requisitos es una herramienta desarrollada por IBM que se llama Doors. Esta herramienta lo que permite o lo que les permite a esta industria ferroviaria es establecer un requisito de seguridad y trazarlo a lo largo del ciclo de vida, mandándoles alertas, poniéndolos en enterado de cómo está el estado, si ya se cerró, si no se cerró, con qué evidencia se cerró. Y así como para nosotros es Tracy, que es esta herramienta, esta base de datos que está alojada, les decía, en Alemania y que es la base para nuestro trabajo, esa herramienta, que no es la única, hay varias, termina siendo la base de trabajo, por ejemplo, para un desarrollador ferroviario, una industria ferroviaria. Ok, Víctor, pues mira, tenemos todavía bastantes preguntas, pero ya el tiempo, ya estamos muy pasados de la hora, ya vamos a tener que detener aquí. Sin embargo, a todos aquellos que me hicieron el favor de llegar sus preguntas, se les va a responder vía correo electrónico. Tenemos sus datos para el registro que hicieron en el webinar y con gusto, un poquito más de tiempo, les estaremos dando respuesta a todas sus preguntas. Ok, les agradecemos mucho su asistencia. Víctor, de verdad, muchas gracias. Estuvo increíble tu presentación. Te lo agradezco mucho. Y bueno, les pido que sigan en contacto con nosotros por nuestras redes sociales para saber los siguientes webinars que les vamos a ofrecer con respecto tanto a nuestra área de mobility, todo lo que es el trail, como en nuestras otras áreas, ¿no? De sistemas de gestión, sistemas industriales, etcétera. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos próximamente. Claro que sí, pues gracias a todos por su asistencia y me gustaría despedirme haciendo una reflexión. Eh, yo creo que tenemos personas de diferentes empresas, niveles, incluso gobierno. Me gustaría pues que tomáramos unos minutos para reflexionar de verdad si estamos
Si somos gobierno, estamos previendo de verdad sistemas seguros, estamos haciendo lo necesario para poder proveer a nuestros usuarios estos sistemas. Si somos industria ferroviaria, estamos enfocados hacia esa parte y comprometidos hacia una gestión de seguridad. Finalmente, el usuario es el que califica al último el sistema, y cuando tenemos un accidente, tenemos una avería, lo que hacemos es mermar la confianza de la gente. Entonces, yo creo que los sistemas ferroviarios todavía tienen una credibilidad muy alta por parte de todo mundo, y es nuestra obligación, ¿no? Como ferroviarios en los diferentes ámbitos, de mantener esa credibilidad de los usuarios para seguir utilizando este tipo de transporte. Muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos en el próximo webinar. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.